Prólogo parte 1. Lo primero que vi fue aquel infierno, el aire cargado con humo y ceniza, el sonido chispeante y el calor de las llamas, el olor a carne quemada. Lo primero que él vio fue aquel infierno llameante, es lo primero que recuerda, pues toda su vida pasada se quemó en aquel accidente. Ese Shirou, por favor, ayúdame. Perdóname, por favor, perdóname. Pensó el chico mientras sollozaba. El niño pelirrojo caminó en lo profundo de aquel infierno, a su lado podía ver a gente gritando por ayuda, podía ver a algunas personas tratando de brindar ayuda a los que lo imploraban. Oyó a varias personas suplicándole por ayuda, pero él se tapó los oídos mientras de sus ojos se derramaban lágrimas y pedía disculpas que nadie nunca escucharía, en el fondo lo sabía, apenas si podía mantenerse con vida por su cuenta, sus pulmones le dolían y el humo, así como la ceniza, no le permitían respirar bien, sus piernas le ardían, había caminado hasta que su cuerpo llegó al máximo de su resistencia. Pero siguió moviéndose, porque sabía que en el momento en el que se detuviera nunca más volvería a moverse otra vez. El niño siguió caminando, lo hizo durante todo lo que pudo. Pero, al final, su resistencia le traicionó. El pelirrojo cayó sobre los escombros, ya no podía caminar. ¿Por qué sucedió todo? No puedo recordar nada antes del fuego. ¿Qué era eso? Parecía lava negra, lo destruía todo a su paso. Pensó el chico tumbado en el suelo. Llegados a este punto, él se rindió y, súbitamente, una pequeña estructura se derrumbó en su cercanía. Producto de esto, varios escombros sepultaron una parte de su cuerpo. Al borde de la muerte, el niño alzó su mano hacia el cielo. Por favor, alguien, quien sea, por favor destruyan este infierno. Su conciencia empezó a vacilar, cada vez más su vista se distorsionaba, hasta el punto donde casi no era capaz de distinguir nada. Su mano perdió fuerza y, al final, cayó, o al menos estuvo a punto de caer, pues en el último instante esta fue sujetada por otra. El pequeño pelirrojo hizo un último esfuerzo para poder ver y oír lo que estaba sucediendo. Ahí lo vio, un hombre vestido con un traje negro, sus ojos parecían más muertos que vivos, tenía una apariencia casi demacrada. Pero a pesar de todo esto, cuando sujetó su mano, el brillo de la vida volvió a sus ojos. En su rostro demacrado, bañado en la desesperación, brilló por un momento la esperanza, él lloró al saber que había logrado encontrar a alguien. El pequeño niño cerró sus ojos sin fuerzas, pero oyó algunas cosas antes de desmayarse. Debo implantarle la vaina, es la única forma de salvarlo. Cálido, un sentimiento cálido entró dentro del niño, no le pertenecía. Sin embargo, este se acopló con bastante facilidad en su interior. Pero solo duró un instante, antes de que este empezara a apagarse lentamente. No, ¿por qué no funciona? Es porque saber desapareció hace demasiado tiempo y, sin él, la vaina ha perdido demasiado poder. El sentimiento cálido desaparecía cada vez más rápido. Debo hacer algo. Si puedo acelerar su curación de alguna manera. Frustración. El niño podía oír la frustración en la voz del hombre. Llegados a este punto, con mi energía mágica agotada, solo hay una cosa que puedo hacer. Resiste, te salvaré, lo prometo. Aunque solo te salve a ti, no voy a fallarte. No, otra vez de repente, algo extraño entró dentro del pequeño. Fuera lo que fuera esta cosa, era algo extranjero e invasivo, no solo no estaba ahí en un principio, sino que tampoco era compatible con él y, por ende, su cuerpo empezó a rechazarle. El cuerpo del pequeño pelirrojo empezó a convulsionar. Duele. Detente. Por favor, detente. Quería gritar el niño, pero ya no tenía la fuerza para alzar su voz. Sin embargo, a pesar del horrible dolor que estaba sufriendo, aquel sentimiento cálido empezó a volverse más fuerte, como si se le estuvieran echando leña al fuego. Gradualmente, el sentimiento cálido comenzó a superar al terrible dolor que estaba provocando lo que sea que estuviera siendo implantado a la fuerza dentro de él. Y, antes de que pudiera enterarse de más, el pequeño se desmayó. Él abrió sus ojos. Otra vez ese sueño, levantándose del piso del dojo, el joven niño de 13 años se limpió el sudor de su frente y, levantando su chinai, salió de este. El sol golpeó fuertemente sus ojos y él tuvo que tapárselos por un momento, al menos hasta que estos se acostumbraron. Me volví a quedar dormido dentro del dojo.
Después de atravesar la salida de aquel lugar, el joven cruzó el patio de la casa y entró en la cocina. ¿Qué sucedió aquí? La cocina parecía ser lo que quedaría en un campo de batalla después de una gran guerra. Platos y tazas por todos lados, además, el olor a quemado inundó la habitación. «Viejo», gritó frustrado el niño. Sabía que no debía quedarme a entrenar hasta tan tarde. Pero, quería entrenar un poco más. No imaginé que terminaría en este desastre. No, debo agradecer que no haya quemado toda la casa. Mientras el pelirrojo empezaba a limpiar todo el desastre, el sueño todavía rondaba en su mente. Después de desmayarse en medio de todo ese caos, él se despertó en una sala totalmente blanca, una sala de hospital. Posteriormente de que los médicos llegaran a la sala y comprobaran su estado, ellos le informaron de todo lo que había ocurrido. En resumen, había ocurrido un terrible accidente, el cual se creía que estaba relacionado con una fuga de gas. Este provocó un terrible incendio que arrasó con toda la zona residencial en la cual él vivía. Todo quedó arrasado por el fuego, incluyendo sus recuerdos. Lo único que recordaba era su nombre, Shirou, y ni siquiera de eso estaba del todo seguro. Él fue el único que salió impune, físicamente hablando, y, cuando estuvo a punto de empezar a preocuparse sobre qué le depararía su futuro, él apareció. El mismo hombre con traje negro que lo salvó, él se presentó como Emiya Kiritsugu y, sin siquiera darle tiempo de responderle, se ofreció a adoptarle. Kiritsugu era un hombre con pelo largo y puntiagudo, que esbozaba una expresión la cual le hacía parecer como si estuviera siempre cansado. Al no tener nada ni a nadie, Shirou no se lo pensó dos veces. Además, su nuevo padre adoptivo le reveló algo que, por alguna razón, pudo aceptar con facilidad. Le dijo que era un maguso, más específicamente, un usuario de hechicería. Durante 2 años, Shiro estuvo insistiéndole a su padre para que le enseñara hechicería. Sin embargo, Kiritsugu se negó. Según él, aprender a usar la hechicería significaba caminar junto con la muerte y, para un niño que, literalmente, había estado a punto de morir, el no aprenderla le traería más felicidad. Además, era casi imposible que el chico tuviera las actitudes necesarias para aprender a utilizar cualquier tipo de hechicería. Sin embargo, debido a la insistencia de Shirou, Kiritsugu decidió analizar la cantidad de circuitos que su hijo adoptivo poseía. 27 circuitos mágicos, 7 más que el promedio, ninguno de una alta calidad. Pero eran de una calidad decente. Dicho esto, Shirou debería poder aprender hechicería. Pero, había un problema: su origen y su elemento. El origen es el punto de partida que define la propia existencia y dirige las acciones de una persona a lo largo de la vida. Es una fuerza impulsora que proviene del interior de la raíz y que ha logrado fluir fuera de esta fuente y tomar forma material. La forma que puede adoptar en ocasiones es la de un ser humano, y todos los humanos combinan sus acciones para estar en armonía con la fuerza impulsora que los originó desde el momento en que ingresan al mundo. El origen funciona más como una línea orientativa, un instinto de cómo debería comportarse una persona, en lugar de una decisión consciente. Si una persona despierta su origen, se vuelve casi completamente sometido a este, si es que resistirse a este es posible en primer lugar. Por otro lado, los elementos son las sustancias básicas que dan forma al mundo y juegan un papel importante dentro de la hechicería. Dependiendo de las enseñanzas de las distintas escuelas de hechicería, se podría clasificar todo lo que existe en la realidad en diferentes conjuntos de elementos. Se dice que los 4 elementos clásicos, fuego, agua, tierra y viento, provienen de Arche. Arche es un concepto de la filosofía griega que significa el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas, en la antigua Grecia. La asociación de Magus agrega el Void, Éter, y algunos otros elementos para hacer su clasificación más práctica. Un usuario de hechicería normalmente tiene la capacidad de manipular al menos un elemento, aunque hay usuarios que dominan más de uno, e incluso hay usuarios de elementos compuestos. Y Shirou, para su mala suerte, tenía el mismo origen y elemento: espada. Esto fue, probablemente, debido a una mezcla de sucesos. Primero, el terrible accidente que quemó todo del niño y, segundo, la implantación de la vaina de saber. Es posible que Shirou tuviera un origen y elemento distinto, pero estos 2 eventos debieron sobreescribirlos, o al menos, eso fue lo que Kiritsugu dedujo.
Debido a que su origen era al mismo tiempo su afinidad elemental, las hechicerías relacionadas con los 5 grandes elementos eran difíciles de realizar para él, y tampoco parecía tener mucho talento en las otras varias áreas de la hechicería, pero había un área específica a la que parecía sobresalir. Los hechizos que involucraban la transmutación de materiales pertenecían a esta área, específicamente, la hechicería de refuerzo y la hechicería de proyección. Refuerzo se consideraba un tipo de hechicería útil, su objetivo es llevar algo, cualquier cosa, a su máxima capacidad. Es la base de todas las hechicerías, que mejoran la existencia de un objetivo, vertiendo energía mágica dentro de este, pero como no se define una expresión clara de cuánto se puede mejorar, los refuerzos todopoderosos son raros de ver. Es lo mismo que agregar algo a un objeto que ya está completo. En el caso de una equivocación, el objetivo lo recibirá como si fuera un veneno y podría dejar de ser funcional. El éxito requiere de una buena comprensión de la estructura interna del objetivo para llenar sus aberturas con energía mágica. El reforzar algo producirá diferentes efectos, como aumentar el filo de un cuchillo, mayor nutrición a la comida o, en el caso de un ser vivo, aumentar la fuerza física y la durabilidad. Como los seres vivos poseen resistencia a la invasión de la energía mágica, reforzar a alguien es de lo más complicado al usar este tipo de hechicería. A pesar de ser muy útil, el refuerzo no te permite otro tipo de cosas que son consideradas como más interesantes para los demás usuarios de hechicería, por lo que es considerada como un tipo de hechicería no muy especial. En cuanto a la gradación del aire, más comúnmente conocido como proyección, es una hechicería que materializa objetos de acuerdo a la imaginación del lanzador, mediante el uso de energía mágica. Esta hechicería es considerada por la mayoría de usuarios como inútil, pues hay dos problemas al utilizarla. Todo lo que Shirou materializara sería hueco y, por ende, mucho más frágil que el objeto original. Esto hace que no valga la pena el costo de energía mágica que se gasta al proyectar algo. El segundo problema es que, al proyectar algo utilizando gradación del aire, el mundo lo reconoce como algo que no pertenece al mundo natural y lo terminará borrando eventualmente. La última cosa en la que Shirou parecía ser decente, es en el uso del análisis estructural. Este le permite analizar y comprender la estructura interna de todo lo que viera, cosa que a los demás usuarios de hechicería no les parece demasiado importante. Kiritsugu le contó sus descubrimientos a su hijo y, en vez de deprimirlo, el niño parecía esforzarse aún más en dominar lo poco que podía utilizar. Sorprendentemente, gracias a su vecina, Fujimura Taiga, averiguaron que Shirou tenía un sorprendente talento para utilizar espadas, cosa que, por obvias razones, no sorprendió a ninguno de los dos. Esto sucedió cuando, después de cierta discusión entre Shirou y Taiga, debido a la actitud vaga de esta última, ella decidió resolverlo mediante un combate de kendo, cosa que era una tontería considerando que Shirou era un niño y Taiga una maestra en el deporte. Aún así, él aceptó y, a pesar de que perdió, terminó sorprendiendo al tigre de Fuyuki para bien, cosa que hizo que ella empezara a enseñarle. Así, a petición de su padre, el pequeño pelirrojo empezó a practicar con su vecina, cosa que Taiga aceptó sin dudarlo, aunque, con el tiempo, el propio Shirou lo tomó como parte de su rutina. Otra cosa que Shirou empezó a practicar, también por influencia de su vecina, fue el tiro con arco. Esto sucedió porque Taiga acababa de empezar a realizar una pasantía en una escuela secundaria de Fuyuki, de la cual era ex estudiante, y a la cual llevó a Shirou, para mostrársela y así presumir frente al niño. En ese viaje el pequeño pelirrojo terminó siendo llevado por la efusiva pasante alrededor de todos los clubs. Al final, terminaron en el club de tiro con arco y, al ver las demostraciones, el pequeño niño pidió que le dejaran intentarlo. Para sorpresa de todos, él también demostró tener un gran talento en el uso del arco. Aún así, este no era nada comparado con su talento para empuñar una espada. El pelirrojo podía hacerse uno con el arco, pero con la espada, era diferente, no se hacía uno con esta, él era la espada. El niño de 13 años terminó de limpiar el desastre en la cocina justo antes de que una voz estruendosa resonara por toda la casa. «Shirou. Llegué, está el desayuno listo», gritó su vecina mientras entraba por la puerta. «Estoy en eso, tuve que limpiar el desastre que el viejo dejó en la cocina», respondió el niño. Kiri volvió a intentar cocinar.
Preguntó una joven mujer entrando dentro de esta. Taiga es una joven de ojos y cabello castaño corto hasta sus hombros, de piel clara, y mide alrededor de 1,65 m. Ella viste un sencillo vestido amarillo claro. Sí, contestó Shiro antes de voltearse a ver a su vecina. Fujine, ¿debes ir vestida así a tus pasantías? ¿No tienen uniformes o algo? Preguntó el niño mientras le servía la comida. Tal vez. Pero no me dieron nada cuando la inicié, así que probablemente no les den uniforme a los pasantes, respondió ella antes de ver qué hora era. Oh Dios. La hora. Me tengo que ir. Nos vemos más tarde, Shiro. Taiga absorbió la comida como si fuera una aspiradora y, tan rápido como entró en la casa, salió a toda prisa. Shiro pudo escucharla abrir la puerta y decir, «Buenos días, Kiri». Shiro me dijo que habías salido temprano. Así es, acabo de volver, contestó su padre con su habitual tono de voz cansado. ¿Vas a cumplir con tu pasantía? ¿Sí? Vuelvo para la cena. Recuerda lo que hablamos ayer. Contestó Taiga antes de salir corriendo. Siempre tan enérgica, dijo el usuario de hechicería con una ligera sonrisa. A veces creo que es demasiado enérgica, le contestó el pelirrojo que se había movido desde la cocina hasta la puerta de la casa. Dejaste un gran desastre en la cocina. El hombre mayor esbozó una mueca incómoda y algo culpable. Y intenté cocinar algo para los dos. Shiro suspiró, pero sonrió poco después. Vamos, te serviré el desayuno. Gracias. Kiritsugu entró en la casa siguiendo a su hijo adoptivo mientras sujetaba un gran paquete. Shiro le sirvió el desayuno a su padre adoptivo y aprovechó para preguntarle, ¿a dónde fuiste? El usuario de hechicería dejó de comer y su expresión cansada, junto con la sensación ligeramente deprimida que parecía emanar siempre, se esfumaron de su ser. Shiro, hay algunas cosas de las que tenemos que hablar. ¿De qué cosas? He decidido enseñarte a usar hechicería, habló Kiritsugu en voz baja, casi como si se arrepintiera de haber dicho esas palabras. Esto sorprendió al pequeño pelirrojo. ¿Eh? ¿En serio? Su padre asintió. ¿Por qué cambiaste de opinión? Preguntó el niño confundido. Lo he estado pensando, y ayer finalmente tomé la decisión, suspiró el viejo usuario de hechicería. Shiro, ¿recuerdas a dónde fue mi último viaje? Shiro asintió. Alemania, ¿no es así? Sí. Verás, antes de adoptarte, me casé con una mujer que era miembro de otra familia de Magusi. Formé una familia. Kiritsugu se detuvo. Él hizo varias veces el gesto de querer hablar, pero parecía tener un nudo en la garganta, hasta que al final dijo, mi esposa, Iri, ella murió en una misión a la que ambos fuimos enviados por su familia. ¿Una misión? Preguntó el niño confundido. El usuario de hechicería sintió. En el mundo de los magi, el mundo de la hechicería, yo era una especie de agente, un trabajador autónomo. Desde niño, he tenido siempre un sueño, ¿cuál? Preguntó Shiro interesado. Kiritsugu sonrió vagamente. Ser un héroe, un aliado de la justicia. Y para lograrlo, trabajé como una especie de mercenario en ese mundo. Hice esas misiones para que muchas personas tuvieran una vida mejor. Kiritsugu bajó su mirada, un terrible dolor se mostró en su rostro. Pero fracasé, y las pérdidas fueron incontables, entre ellas mi esposa. Yo lo siento mucho, dijo Shiro, arrepentido de haberle hecho recordar un pasado tan duro. El hombre mayor negó con la cabeza. Fue mi error y tenía que contártelo tarde o temprano. El caso es que, tuve una hija, su nombre es Illa Sbiel-von Einsbern. Ella sería algo así como tu hermana mayor. Mi hermana mayor. Después de que fracasé, los Einsbern, su familia de parte materna, se negaron a devolvérmela. Yo era un especialista en derribar barreras y en irrumpir en territorios acotados. Sé que no sabrás lo que son, pero imagínatelas como las defensas que protegen el territorio de un usuario de hechicería. Sin embargo, después de esa misión fallida, quedé lisiado, en cierto sentido, y no pudiste rescatarla, ¿verdad? Kiritsugu negó con su cabeza. No, no pude. Después vine a Japón, me alejé del mundo de los magi, y terminé en Fuyuki. Aquí, bueno, ya conoces el resto de la historia. Shiro asintió con una sonrisa. Me salvaste del incendio y me adoptaste.
Kiritsugu no respondió, solo dio un pequeño asentimiento. Entonces, si me has contado todo esto, es porque tiene algo que ver con que hayas decidido enseñarme hechicería. ¿No es así? Sí. Shirou, tienes 27 circuitos mágicos, 7 más que el promedio. Los circuitos mágicos son el medio por el cual utilizamos hechicería. A mayor número y calidad, más capacidad tienes como magus. Esto se decide desde tu nacimiento. Tú tienes 27 circuitos de calidad aceptable. Shirou le dio una pequeña sonrisa. Sí, lo recuerdo. Bien. Debido a tu origen y alineamiento elemental, es una pérdida de tiempo que intentes aprender hechicerías elementales y, por ahora, solo has mostrado talento con 2 hechicerías: proyección y refuerzo. Además, si tenemos suerte, hay una tercera que tal vez puedas utilizar. 3. Kiritsugu asintió. Hay un tercer tipo de hechicería, pero es demasiado peligrosa y complicada de aprender en este momento. Ni siquiera sé si podrás usarla en el futuro. Entiendo. Su padre adoptivo cerró los ojos por un momento antes de continuar. Shirou, hay algo que necesito pedirte. A cambio de enseñarte hechicería, quiero que me ayudes a rescatar a Iria. ¿Rescatar a mi hermana? Claro, pero ¿podré hacerlo?, preguntó inseguro el niño. Tendríamos que pasar por las barreras y todo eso, ¿no es así? Kiritsugu asintió. Así es. Pero, con el entrenamiento adecuado, los materiales, y mi ayuda, aunque tardaremos algunos años, debería ser posible. ¿Me ayudarás, Shirou? En ese momento, por un instante, el pelirrojo recordó la mirada llena de felicidad y esperanza que su padre tenía cuando lo salvó de aquel infierno, y se preguntó: ¿seré capaz de sentir lo mismo si salvo a alguien más? Si salvo a mi hermana, a Iria, ¿podré sentir esa misma felicidad? Shirou no lo entendía, pero sabía que tenía que vivir con todas sus fuerzas, por aquellos que no sobrevivieron. Con esto en mente, él contestó: te ayudaré. Haré lo que pueda para salvar a Iria-san. Kiritsugu esbozó una ligera sonrisa. Gracias. Al darse cuenta que había olvidado algo, el antiguo trabajador autónomo se volvió hacia el paquete que había traído consigo. Casi lo olvido, te traje algo. ¿Qué es?, preguntó Shirou. Ábrelo y sabrás. Kiritsugu le dio un paquete, era alargado y estaba envuelto en vendas con algunas escrituras. El pequeño pelirrojo lo tomó y, en el momento en el que le puso sus manos, se dio cuenta de que este paquete tenía algo especial, algo que ya conocía. Él desenvolvió el paquete con rapidez y lo que encontró después de quitar las vendas fue: ¿esto es una katana? Sí. Asintió su padre. Cuando me di cuenta que tenías 27 circuitos mágicos, me pregunté si, por casualidad, venías de alguna familia con afinidad a la hechicería. Debido a esto, busqué entre los registros de las cosas que se pudieron recuperar del gran incendio. Pero no encontré nada en específico, hasta que te vi practicar con Taiga, entonces empecé a buscar cualquier cosa que estuviera relacionada con espadas. Pero tampoco encontré nada. Entonces, preguntó Shirou muy emocionado, ni siquiera había desenvainado todavía la bella katana de vaina negra con la empuñadura roja escarlata y, aún así, su cuerpo, más específicamente sus circuitos mágicos, parecía estar reaccionando a esta. Decidí ir al almacén por mí mismo, ahí la descubrí. Estaba dentro de una especie de cofre negro, a primera vista no parecía nada raro. Pero cuando lo abrí e intenté tomarla, las escrituras se activaron, lanzaron una especie de hipnosis, probablemente por eso permaneció oculta. Pero iba preparado y logré evadirla. Gracias a los contactos del viejo Fujimura, logré que me la entregaran. Ya veo, Shirou parecía hipnotizado por la espada. Y bien, desenfúndala, vamos. Shirou solo asintió, él sacó la hermosa hoja con patrones ondulados. Tiene un kanji grabado, ¿qué dice?, preguntó Kiritsugu, también fascinado por la hoja. Muramasa. Muramasa. ¿Será el apellido de una familia de magus? Creo haberlo escuchado antes. Kiritsugu alzó su vista e intentó concentrarse y recordar. Pump. ¿Eh? Después de oír el golpe, el antiguo autónomo bajó rápidamente la mirada para ver a su hijo adoptivo desmayado. Él se encontraba tirado en el piso. Shirou. Shirou. El niño se encontraba sudando y su respiración era irregular.
Su temperatura aumentó hasta el punto en que parecía tener fiebre y, aún así, se aferraba a la katana como si su vida dependiera de ello. Shirou, resiste. Gritó Kiritsugu intentando ayudar a su hijo. Pero su voz no pudo alcanzarlo. Destellos brillantes y olvidados empezaron a surgir de aquellos recuerdos que el infierno de Fuyuki había calcinado, y en la mente del niño, solo una palabra resonaba con fuerza: Muramasa. Tunk. 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 El sonido de un martilleo constante se repitió una y otra vez. Tunk. 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 Con cada golpe, las chispas saltaban, como pequeños destellos. ¿Quién estaba forjando? Él no lo sabía, pero, por alguna razón, estaba acostumbrado al sonido del martilleo, le traía calma el escucharlo. Finalmente, él escuchó una voz entre los martilleos, era baja y distorsionada. La conexión se está perdiendo. Bueno, no importa, volverás aquí eventualmente. Tú lo lograrás, serás mi último trabajo. Él abrió sus ojos, su cuerpo se sintió rodeado por intensas llamas, como en el gran incendio de Fuyuki. Pero había algo extraño, generalmente, cuando soñaba con algo relacionado con llamas, estas no le traían buenos recuerdos. Sin embargo, esta vez era diferente. Las llamas lo estaban rodeando y lo estaban transformando. Shiro intentó abrir sus ojos para oír a la voz que intentó comunicarse con él. Por un momento, lo mejoró, y lo que vio fue el martillo cayendo rápidamente hacia él. La parte racional de su cerebro le decía que lo esquivara y huyera. Pero, la parte de él que lo apareció en trance, le hizo cerrar sus ojos y esperar el golpe. Tunk. Y así, el martillo cayó. Después de tanto, es hora de volver a forjar. Shiro abrió sus ojos y se encontró con un techo conocido. Esta es mi habitación. El joven pelirrojo se encontraba acostado en su futón, en sus manos todavía se encontraba sujetada duramente la katana. Él se quedó mirándola incluso con una mezcla de emociones en su interior. Fascinación, respeto, admiración y algo de miedo. Shiro. ¿Estás bien? Kiritsugu acababa de entrar en la habitación, llevando una bandeja con agua y toallas. Él corrió rápidamente a su lado. Sí. ¿Qué me pasó? Sufriste una apertura forzosa, respondió el viejo usuario de hechicería. ¿Una apertura forzosa? Kiritsugu asintió. Sí. Verás, Shirou, cuando un usuario de hechicería empieza a aprender a utilizarla, lo primero que debe hacer es abrir sus circuitos mágicos. Estos se encuentran cerrados por naturaleza, y solo después de ser abiertos pueden comenzar a ser utilizados. Generalmente, esto se hace mediante un pequeño ritual, pero, en tu caso, fueron abiertos sin ninguna preparación y de forma brusca. Esto provoca que te desmayaras y que tu temperatura comience a aumentar. Ya veo, ¿causará algún problema a futuro? El trabajador independiente negó con su cabeza. No, de hecho, era algo que usaría que hacer tarde o temprano. El detonante debió haber sido la katana. ¿Sucedió algo después de que te desmayaste? Shiro intentó recordar. Sí. Oí el sonido de un martillo. Creo que estaba en una forja y hubo una voz, pero no la recuerdo muy bien. Parece que mi teoría era cierta, o, al menos, eso parece. ¿A qué te refieres? Preguntó el chico mientras se enfriaba con una toalla mojada con agua fría. ¿Recuerdas por qué busqué la espada? Tenía la teoría de que tu familia estaba ligada al mundo iluminado por la luna. El hecho de que reaccionaras de esa forma y que la espada parezca tener algún tipo de maldición, confirma mi teoría. ¿La espada está maldita? Eso parece, aunque no estoy muy seguro de qué clase de efecto tiene. Pero, al menos, no es dañina para su portador. Por cierto, dijiste que me enseñarías a usar hechicería. ¿No es así? ¿Cuándo empezaremos? Mañana. Hoy es mejor que dejes descansar tus circuitos mágicos. El refuerzo es una hechicería sencilla y puedo enseñarte a usarla de forma correcta, pero la proyección es diferente. Esto es más complicado y, por sus características negativas, tendremos que encontrar una manera de utilizarla de forma efectiva. Entiendo. Shiro asintió mientras se levantaba. ¿A dónde vas? El pelirrojo sonrió como no lo había hecho en mucho tiempo.
al dojo, quiero aprender a utilizarla lo más pronto posible. Por primera vez desde que lo conoció, el joven aprendiz de hechicería escuchó a su padre con un tono de voz serio. Ten cuidado, aprender hechicería significa caminar junto con la muerte, cualquier error puede ser fatal. Esa katana no es como tu Shinai, es una verdadera arma hecha para matar. Ten eso en mente, ¿entiendes? Al entender el peso de las palabras de su padre, el chico asintió. Entiendo, no la trataré como a un juguete. Bien utilizada, una espada puede ser usada para proteger a las personas, así que intentaré seguir por ese camino. Kiritsugu volvió a mostrar una tenue sonrisa. Me alegro que lo entiendas. El resto del día pasó con relativa tranquilidad. Shirou se mantuvo entrenando con la katana, intentando usarla de la mejor manera posible. Sin embargo, la espada todavía era demasiado grande para él. Mientras tanto, Kiritsugu empezó a indagar en aquellas cosas de su pasado como asesino de magus y sobre la historia de Muramasa. Y, finalmente, los dos se conservan con Taiga para cenar en la noche. Al día siguiente. Viejo, ¿qué estamos haciendo aquí?, dijo Shirou, mientras Kiritsugu y él se encontraron frente al viejo cobertizo. Verás Shirou, en nuestro mundo, todos los magus poseen un lugar donde realizan sus investigaciones y practican su hechicería. Verás Shirou, en nuestro mundo, todos los magus poseen un lugar donde realizan sus investigaciones y practican su hechicería. Este lugar es llamado su taller. Después de decir eso, Kiritsugu abrió la puerta del cobertizo. Nosotros no somos magus convencionales, somos más como, bueno, especialistas, en el mejor de los casos. Pero eso no significa que no necesitemos de un lugar para prepararnos y para practicar. Generalmente, los hogares de los magus están equipados con un lugar que pueden utilizar para este propósito. Entonces, nosotros utilizaremos el cobertizo como nuestro taller. Kiritsugu asintió. Pero, ¿no es un poco pequeño? En un futuro podremos ampliarlo por medio de hechicería. Pero, por ahora, esto será suficiente. Shiro asintió. Entiendo, en ese caso, primero pongamos este lugar en orden, dijo el niño al ver el gran desorden que había dentro del cobertizo. Sí, tienes razón. Ambos se pusieron manos a la obra. Viejo. ¿Qué es esto?, preguntó el pelirrojo mientras señalaba una especie de círculo mágico grabado en el suelo. El viejo autónomo frunció el ceño. Esto es un círculo de invocación, no le des mucha importancia, ni tú ni yo le daremos ningún uso. Pero, ¿por qué está aquí? En cierto momento, me vi forzado a utilizar dicha hechicería, pero no es mi campo de acción. Así que es poco probable que le demos algún uso. ¿Lo borramos? Kiritsugu se quedó mudo durante un rato, hasta que finalmente respondió. No, sería un desperdicio de materiales. Además, aunque fue hecho para invocar un tipo específico de familiares, tal vez podamos adaptarlo para invocar otras cosas. ¿Podré invocar a familiares?, preguntó el chico emocionado. Lo amigo. De todas las formas, no serían muy grandes ni muy poderosos. Ya que en esta era las especies fantasmales no son muy comunes y, además, tampoco podrían darle el mana que éstas requieren para estabilizarse. Pero, si no son la gran cosa, tal vez sea posible. Entiendo, aunque desilusionado, el chico intentó mantener el ánimo. Bien, creo que esto será suficiente, dijo Shirou mientras observaba el cobertizo recién limpiado. Para mi hechicería, o bueno, lo poco que todavía puedo usar, no necesito nada en específico. Pero, para mejorar tu hechicería de refuerzo y de proyección necesitaremos de varios objetos de todo tipo con los que puedas practicar, no necesitaremos mucho más que eso. El niño se mostró algo incómodo, como si quisiera decir algo. ¿Qué sucede, Shirou? Yo quería saber si tuvimos algunas cosas más. Esto sorprendió al asesino de magus. ¿Qué cosas? En ese momento, los ojos del niño brillaron. Una fragua. Y un yunque. También un martillo y unas pinzas, así como algunos moldes. ¿Quieres crear una forja?, preguntó el mago sorprendido. Shiro asintió. Sí, exacto. ¿Por qué? ¿Aspirás a entrar en el departamento de creación? ¿El departamento de creación?, preguntó confuso el pequeño niño.
Es uno de los departamentos de la Torre del Reloj. Este es uno de los 3 grandes institutos donde se estudia hechicería. Se dice que los que ingresan en la facultad de creación son artistas de algún tipo. De hecho, si mi memoria no me falla, hay una familia de magos que quiere crear a la persona más bella, o algo así, dijo Kiritsugu mientras rememoraba sus conocimientos sobre la asociación de magos. Entonces, en ese departamento se encuentran las personas que quieren crear algo por medio de hechicería, preguntó Shirou. Kiritsugu asintió. Sí, así es. Nunca me relacioné más de lo necesario con la asociación de magos. Pero, si mi memoria no me falla, el departamento de creación está dirigido por la familia Baluai. Ya veo. Aún así, no creo que seas bien recibido allí, Shirou. ¿Eh? ¿Por qué? El viejo autónomo se rascó la cabeza incómodamente. Verás, dentro de la Torre del Reloj hay 3 facciones. La aristócrata, la democrática y la neutral. No creo que tenga que explicarte mucho sobre en qué se diferencian las 3, sus propios nombres te lo indican. No obstante, te haré un pequeño resumen. Básicamente, la facción aristocrática le da preferencia al linaje y a los circuitos mágicos, así como en las hechicerías heredadas de generación en generación. La facción democrática les da más importancia a los logros del magus que a su procedencia. Y, la facción neutral no se decanta ni por una ni por otra. Ellos prefieren mantenerse alejados de las luchas de poder. Entonces, al no pertenecer a un gran linaje, no me tomarán en cuenta. ¿Es eso? El asesino de magus negó con su cabeza. No obstante, si quisieras entrar a un departamento dirigido por la facción aristocrática, entonces es muy probable que eso esté lejos. Sin embargo, la familia Baluay es parte de la facción democrática dentro de la Torre del Reloj, así que, siempre que consigas resultados y obtengas logros, deberías poder ser reconocido por el departamento. Kiritsugu suspiró. El problema no es ese. La proyección es una hechicería que se basa en materializar lo que ya existe a través de tu imaginación. Además, no se puede materializar nada a la perfección. Para un departamento que se basa en la creación, la proyección debe ser la hechicería más insultante que existe. Es probable que, por muy buena que sea la copia que hagas, esta nunca sea reconocida. ¿Y si no creo copias?, preguntó Shirou nervioso. ¿A qué te refieres? Desde que tomé por primera vez la Muramasa, he tenido unos sueños muy raros. ¿Sueños raros?, preguntó Kiritsugu. ¿Será la maldición de la katana? Después de investigar un poco, pude averiguar sobre las espadas de Muramasa. Según los rumores, se decía que estas estaban malditas. Es obvio que la katana tiene una maldición. Pero no se activó cuando Shirou la desenvainó. ¿Será algún tipo de maldición especial? Shirou asintió. La primera vez fue bastante difuso, sentí unas grandes llamas y oí los golpes de un martillo y, ayer por la noche, pude ver la silueta de alguien. Él se encontró delante de un yunque y a su lado una fragua, pude ver cómo utilizaba su martillo para darle forma a un arma, estoy seguro que era una espada, me quedé mirándole atentamente durante un rato, hasta que sentí como si fuera a despertar. Antes de que el sueño acabara, él se detuvo, tomó una copa de sake, y me habló. Antes de que el sueño acabara, él se detuvo, tomó una copa de sake, y me habló, ¿y qué dijo? Él dijo, el momento de volver a forjar ha llegado, si vas a aprender las técnicas que hemos creado y perfeccionado durante muchas generaciones, entonces observa atentamente, tal vez tú seas el descendiente que logre alcanzar nuestro objetivo. Kiritsugu se sobó la barbilla. Ya veo. Entonces las investigaciones que hice estaban en lo correcto. ¿Investigaste a Muramasa? Kiritsugu asintió. Sí. Muramasa y sus katanas son legendarias en Japón, se dice que todas están malditas y que el objetivo de Muramasa era crear la última y más grande espada, uno que pudiera cortarlo todo. O al menos, eso cuentan las leyendas. Y yo soy su descendiente. Es muy probable. La escuela de forja de Muramasa se mantuvo forjando espadas durante 3 generaciones, es decir que existieron 3 maestros herreros con el apellido Muramasa. Después del tercer maestro herrero, la escuela cerró y desapareció. Esto sorprendió al pelirrojo. ¿Por qué desapareció?
Se dice que las espadas de Muramasa eran espadas anti-Tokugawa, ya que traían la muerte a los miembros de esta gestación. Esto produjo que las katanas se prohibieron. No es seguro y no son más que mis suposiciones. Pero es posible que esto perjudique la forja de nuevas espadas, tanto porque los activistas anti-Tokugawa aumenten la demanda y las falsificaciones se hagan presentes, como porque los miembros de la facción pro-Tokugawa debieron empezar a intentar evitar que se sigan forjando dichas espadas. Es muy probable que esto hizo que la escuela cerrara y desapareciera. Pero siguieron forjando en el anonimato, generación tras generación, continuaron legando y perfeccionando las técnicas que habían aprendido desde el primer Muramasa, todo por un único objetivo: la creación de esa espada, susurró Shirou con una seguridad y una firmeza que ni siquiera sabía que poseía. Así parece. Es muy probable que esa espada actúe como, para lo que las otras familias de magus serían, una cresta mágica. Esto confundió al pelirrojo. ¿Una cresta mágica? ¿Qué es eso? Bueno, ¿recuerdas las marcas que tienes en tu pecho, Shirou? El pelirrojo asintió. Eso es una cresta mágica, se podría decir que es la forma en la que una familia de magus transmite su legado de generación en generación. En estas se encuentran los conocimientos estudiados por los herederos de cada familia desde su creación, están hechos de circuitos mágicos y, normalmente, solo pueden pasarse a aquellos con los que tengan relación sanguínea. Entonces, ¿cómo? El viejo asesino de magus le interrumpió antes de que pudiera terminar. Lo que tú tienes no es más que una pequeña porción de la cresta mágica de la familia Milla, el resto fue confiscado por la asociación de magus. Pude recuperar esa parte gracias a que mi maestra negoció y juntos hicimos algunos trabajos para la asociación. En situaciones normales no deberías ser capaz de heredarla. Pero cuando te la implanté, lo hice junto con otro objeto que permitió que el trasplante fuera un éxito. Gracias a eso pude salvarte la vida de aquel incendio. Pero no sé si serás capaz de usar la hechicería que contiene. Kiritsugu se quedó pensativo por un momento. Ahora que lo pienso, es posible que lo que me permitiera salvarme de esa maldición fuera de ese objeto. O al menos, eso creyó él. Shirou no entendió que se refería a su padre y decidió seguir con la conversación. Entiendo, supongo que, al final, no lo sabremos hasta que lo intentemos. ¿Y a qué te refieres sobre que la espada actúa de la misma manera? Es solo una hipótesis. Sin embargo, es muy probable que la maldición que la espada posea no sea una que actúe durante el combate, en cambio, sea algún tipo de maldición que permita el aprendizaje de las técnicas para forjar que la familia Muramasa ha creado y perfeccionado durante generaciones, tal y como dices. Esto dejó pensativo y preocupó al chico. Crear la espada definitiva, cuando escucho esas palabras siento como si mi sangre hirviera de emoción. Esto es normal. No es algo extraño dentro de una familia de magus. Generalmente, los miembros dentro de las familias se centran en lograr su objetivo de forma obsesiva. Pero ten cuidado, Shirou, la obsesión puede ser peligrosa. El niño asintió preocupado. En un intento por tranquilizarlo, el autónomo intentó acariciar su cabeza, aunque, al no estar acostumbrado, terminó con mucha fuerza. ¡Ay! Disculpa. No, tranquilo. Kiritsugu sonrió. Si quieres seguir con el legado de tu familia, no tengo ningún problema, de hecho, podría ser provechoso para nuestro objetivo. Para rescatar a Irane-san. Sí. Necesitaremos todo lo que esté a nuestra disposición si nos enfrentaremos a los Ainsburn. Si consiguieras entrar en la torre del reloj podrías crear contactos, lo cual nos ayudaría a conseguir materiales e información. Tal vez podríamos intentar recuperar el resto de la cresta mágica de los Emiya también. Pero no será fácil, ¿verdad? Kiritsugu negó con su cabeza. No, todo lo contrario. Será bastante fácil, e inevitablemente, muchas cosas jugarán en nuestra contra. Al ver el estado de su padre, el pelirrojo intentó animarlo. Pero también tenemos algunas ventajas, ¿verdad? Sí. El resto del mundo no conoce mi estado actual, así que, incluso si los Ainsburn sospechan algo, es poco probable que se relacionen con el exterior para comprobarlo. Podemos usar eso como una ventaja. También está el hecho de que el resto del mundo no conoce nada sobre ti. Entonces, tenemos una oportunidad. Kiritsugu sonrió levemente.
Si jugamos bien nuestras cartas. Shirou sonrió alegremente. Entonces hagámoslo, viejo. Salvemos a Iriane-san. La sonrisa inocente del niño le reconfortó. No obstante, el mundo donde él iba a arrojar a su hijo era un mundo peligroso donde la muerte se encontraba a la vuelta de cada esquina. Él tendría que enseñárselo, prepararlo lo mejor posible para enfrentarlo, aunque ya no pudiera pelear tan bien como en sus mejores años siendo el asesino de Magus, todavía podía pensar y razonar como él. Kiritsugu sintió como su determinación comenzaba a encenderse, una fría determinación tan dura como el acero, no se había sentido así desde que había tenido la oportunidad de cumplir su deseo justo antes de conseguir el Grial. Shiro, escúchame, desde aquí a un año te entrenaré tanto como puede, te enseñaré a reforzar a la perfección, practicarás tu proyección y encontrarás una forma de volverla útil, investigaremos si la cresta mágica Emilia todavía puede ser utilizada de alguna forma. Y, por último, convertiremos este taller en uno que pueda ser utilizado para que seas capaz de utilizar los conocimientos que adquieras de Muramasa. ¿Y qué pasará cuando el año termine? Hasta ahora me mantuvo haciendo pequeños viajes, tomando los trabajos que podía realizar y alejando tanto como pudiera la atención de ti y de Fuyuki. Pero un año probablemente sea el máximo intervalo de tiempo en el que pueda mantenerme escondido sin que los enemigos que empecé a moverse. Así que, después de que pase este año, viajarás conmigo. ¿Y a dónde iremos? Kiritsugu frunció el ceño. A uno de los lugares más peligrosos para ambos, la torre del reloj en Inglaterra. Tunk. 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 El martilleo resonaba por todo el cobertizo. Tunk. 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 La incandescente fragua estaba encendida. Tunk. Cuidado, mocoso. Dijo una voz bastante mayor con cierta sabiduría. Un mal golpe puede arruinar la hoja. Perdón, se disculpó Shirou. Él se encontraba frente a frente de un yunque. En una de sus manos se encontró una pinza, esta sujetaba una hoja al rojo vivo, en la otra, se hallaba un martillo que estaba usando para darle forma a esta. Tunk. Tunk. Eso es, utiliza menos fuerza, sé firme. Pero constante, dijo la voz. A pesar de que Shirou era la única persona dentro del taller, esta voz se oía claramente. Creo que ya está lista, abuelo Muramasa. Entonces sabes qué hacer, respondió esto. Shiro asintió. Él llevó la hoja hacia una pila repleta de aceite caliente. Con mucho cuidado, la sumergió dentro de esta. Después de unos minutos, el aprendiz de herrero sacó la hoja, que resplandeció con una luz blanquecina. El aprendiz de Magus se volteó y alzó la hoja, para analizarla con su análisis estructural. Sin tener que esperar casi nada, la información llegó a su cabeza. Esta puede ser considerada como una hoja corta para una espada japonesa para ser exactos. En su mente, también aparecieron otros datos, como su dureza, resistencia, afilado, entre otras cosas. Todas estaban en su máximo esplendor, pues la espada acababa de ser forjada. Su compresión estructural no le dijo casi nada sobre su historia, por obvias razones. Por último, a su mente llegó la información de las propiedades especiales de la hoja. Gracias a los materiales utilizados al momento de su forja, principalmente a los talismanes Onmid, la espada ha ganado un cierto grado de efectividad contra los espíritus malignos de origen sintoísta. ¿Qué te parece, abuelo?, preguntó Shirou mostrándole la espada a nadie en particular o, al menos, eso parecía. Si alguien se fijaba bien, podría observar cómo el chico le mostraba la espada a otra espada. Más específicamente, a su katana Muramasa. Los kanjis grabados en la hoja, mediante las cuales estaba escrito el apellido Muramasa, se iluminaron mientras la misma voz volvió a hablar. Nada mal para un aprendiz de herrero. No está cerca de las espadas menos renombradas de Miera. Pero, para alguien que empezó a forjar hace poco menos de un año, es un buen trabajo. Aunque solo será útil contra espíritus malignos sintoístas, utilízala contra algo más que eso y su eficiencia decrecerá mucho. Sí. Eso vi con mi análisis estructural, dijo Shirou sin poder acostumbrarse del todo a hablar con su espada. Él recordaba cómo, un par de meses después de haber obtenido la katana, ocurrió algo extraño. Cada noche, tenía sueños cada vez más lúcidos sobre la forja y el misterioso herrero que la habitaba.
Cada vez pudo hablar más con él hasta que, cuando finalmente su cobertizo fue reestructurado para ser utilizado de manera adecuada como su taller y pudo empezar con su primer trabajo, la voz de su antepasado le gritó al pelirrojo a los cuatro vientos: ¿qué demonios se supone que estás haciendo? Ni siquiera sabes sujetar bien ese martillo. Vas a mameluco la hoja. No poseía mi última creación para ver cómo masacras una espada. Decir que Shirou se había sorprendido sería un eufemismo, casi salió corriendo del taller. Su padre, por su lado, solo se mostró algo sorprendido. El viejo asesino de Magus ya había inferido que la maldición de la katana servía para heredar los conocimientos que la familia de su hijo adoptivo quizás haya estado guardando por años. Aunque no esperaba que Muramasa hubiera sido un herrero tan capaz, que incluso hubiera podido impregnar su última espada con su espíritu, logrando, de esta manera, transferirlo dentro de la katana. Él se había presentado como Senji Muramasa y, considerando que el primer Muramasa fue Sengo Muramasa, probablemente él haya sido el segundo o el tercer maestro herrero. Al decir que la espada que estaba poseyendo era la última creación forjada por Muramasa, no había duda de que se trató del tercer maestro herrero. Lo cual tenía pues, al primer famoso herrero, siempre se le había descrito como un herrero muy hábil sentido, pero con una mente violenta y desequilibrada, al borde de la locura. Locura que se suponía había pasado a sus cuchillas. Tanto es así que se creía popularmente que éstas tenían hambre de sangre, e impulsaban a sus samuráis a cometer asesinatos o suicidios. Pero el antepasado que estaba dentro de la espada parecía una persona calmada, tal vez algo tosco y un poco borde. Senji les explicó cuál era su objetivo: crear la que debió de ser su última y más poderosa katana, la katana definitiva, su espada ideal. Objetivo que él se podría alcanzar en la vida y que, al no poder hacerlo, transmitió a sus descendientes. También les contó cómo, justo antes de su muerte, vio su misión ser truncada por el tiempo. Debido a esto, utilizando lo que le quedaron de sus fuerzas, él creó su última obra, la cual era una katana que serviría para transmitir sus técnicas de forma precisa a sus descendientes. Sorprendentemente, fue tanto el esfuerzo que puso en esta, que terminó imbuyéndola con su espíritu, traspasándolo a su espada. Desde entonces, él se había dedicado a legar sus técnicas de forja a sus descendientes, así como a recopilar las nuevas técnicas desarrolladas por estos. Y ahora le tocaba a Shirou. El joven pelirrojo intentó parecer. Sin embargo, para su sorpresa, Senji le dijo que no era necesario, le dijo que ya le conocía, y que había esperado durante mucho tiempo para volverlo a ver. El joven de 13 años, ahora 14, no sabía a qué se refería su antecesor. No obstante, por algún motivo, él también podía intuir que, en efecto, ya se conocían. Finalmente, el viejo herrero le preguntó a Shirou si estaba dispuesto a ayudarlo con su objetivo. Y, para sorpresa del niño, no le tomó mucho tiempo decidirse. A algo dentro de él le emocionaba la idea de crear tan maravillosa arma. A Kiritsugu tampoco le pareció mal la decisión, pues él sabía que su hijo fue irreversiblemente afectado por el incendio, haciendo que no se preocupase mucho por su vida. De hecho, el viejo Magus temía el día en que Shirou se quedaría solo. El niño no tenía ningún objetivo, nada más allá de su deseo de ayudar a las personas nacidas como una forma de penitencia por haber sobrevivido al incendio. El que alguien le diera un objetivo, que al pelirrojo le gustara, y que no hiriera a nadie al intentar conseguirlo, era una bendición para él. Por un momento, el autónomo pensó en contarle más sobre su sueño. No obstante, en el mismo instante en el que dijo las palabras aliado de la justicia, el rostro de Iris Biel le vino a su mente. Su expresión deformada y agonizante mientras él apretaba su cuello, incluso si no era la verdadera Iri, era un claro recuerdo de lo que había sacrificado por perseguir su sueño. Lo perdió todo, a su esposa, a su hija, y mató a más de 500 personas sin obtener nada a cambio. Todo por perseguir un sueño imposible, hermoso, sí, pero imposible. Él nunca volvió a hablar de su sueño frente a Shirou, ya era suficiente con ser el origen del mayor mal que le habían hecho al chico. Además, ya lo estaba arrojando a un mundo muy peligroso, él no le cargaría también con un sueño inalcanzable. El simple pensamiento de que, al perseguir esa quimera, Kiritsugu entró al viejo cobertizo. Shirou.
Si no vienes pronto, Taiga hará un desastre al no tener nada que comer. Ese pensamiento estremeció al aprendiz de Magus. Voy. Shirou tomó a Muramasa, nunca mejor dicho, lo colocó en su vaina y salió de su cobertizo, no sin antes darle un último vistazo a su taller. Lograron convertir el viejo cobertizo en una forja hecha y derecha. De cierta manera se sintió orgulloso de lo que habían logrado. El Magus vio a su hijo correr hacia la cocina y sonrió levemente. No le cargaré con esa maldición, ni siquiera para poner en paz a mi alma corrompida. El asesino de Magus sabía que no le quedaba mucho tiempo. Él creyó que la maldición que le habían colocado había sido negada por Avalon. Desgraciadamente, incluso si Avalon había logrado reducir el efecto de la maldición que le impuso Angra Mainyu, la vaina ya no estaba con él y, de todas maneras, sin Arthur cerca, tampoco serviría de mucho, lo que se traduce en que esto comenzó a hacer efecto otra vez, solo que, muy lentamente. Kiritsugu ahogó una risa irónica, entró en la última guerra del Santo Grial para obtener la copa y poder pedir un deseo, un milagro, la salvación de todo el mundo, al crear una utopía. Y, precisamente porque el planeta estaba muriendo a un ritmo acelerado, él entró dentro de la cocina. Taiga ya había llegado y estaba sentada alrededor de la mesa de la estancia. Shirou, por su parte, estaba terminando de servir el desayuno. El pelirrojo llevó la comida a la mesa y los tres se sentaron a esquina. Itadakimasu. Dijeron los tres. El trío desayunó mientras veían la televisión. Al ver las noticias, Shirou frunció el ceño. Viejo. ¿Realmente crees que esa sea la única opción? Kiritsugu suspiró. No estoy seguro, aunque cada vez más parece que lo será. Quisiera creer que se encuentra una alternativa menos peligrosa, respondió él. Es algo muy difícil de aceptar, ¿no lo creo?, dijo Taiga desanimada. Ambos hombres en la habitación asintieron con la cabeza. La noticia que estaban viendo se trató de dos investigadores, debatiendo sobre la situación actual del planeta. Ya era algo irrefutable que el planeta estaba muriendo. Y ya nadie negó que esta degradación se debía a la acción humana. Llegados a este punto, no tenía sentido intentar refutarlo. El proceso de degradación se aceleraba cada vez más con el simple paso del tiempo. A pesar de las medidas tomadas por los diferentes países del mundo para prevenir este desastre, parece que ya era demasiado tarde, nada fue efectivo. Al ver la extinción inminente de la humanidad, todos los científicos del mundo surgirán a buscar alternativas. Fue de ahí de donde surgió. Lo primero que propuso fue la colonización de otros planetas y, a pesar de que la humanidad había llegado a Marte años atrás, todavía necesitaba muchos años más para desarrollar la tecnología, para lograr que un planeta inhóspito se volviera habitable. Muchas ideas más quirúrgicas. Sin embargo, al final, todas tenían un pero que las volvía irrealizables, todas menos una. Esa única idea se debatió hasta hoy. A pesar de que el plan ya había sido puesto en marcha, y que estaba cada vez más cerca de ser aprobado oficialmente, una enorme cantidad de personas se negó a aceptarlo, porque este podría traer graves consecuencias. La consecuencia más impactante era la de tener que abandonar el plano físico. En efecto, dicha idea constaba de trascender al plano digital dentro de una enorme supercomputadora descubierta en la Luna. Proyecto Moonsel, le llamaron. La Moonsel era, básicamente, una supercomputadora con un poder de procesamiento tan absurdo que era capaz de influir incluso en la realidad. En pocas palabras, podía crear un milagro, el milagro necesario para salvar a la humanidad. Entonces, ¿cuál era el problema? Fácil, ¿quién debe utilizarla y cómo? Literalmente esto se estaba debatiendo justo ahora. No obstante, la familia activista dominante, los Arway, habían prohibido cualquier viaje a la Luna, para evitar que cualquier persona llegue hasta la Moonsel y la utilice de forma indebida. Esto había traído un pecado fin de conflictos políticos que, junto con la situación del mundo, habían creado una situación de terrible decadencia. Kiri, Shirou, ¿realmente tienen que irse a Inglaterra?, preguntaba aún más desanimada Taiga. Kiritsugu asintió. Tengo algunos asuntos que completan en Europa y, para Shirou, un cambio de ambiente le vendría bien. Taiga murmuró desanimada. Comprendo que Inglaterra es uno de los pocos países que se ha visto menos afectado por la situación actual.
Pero, aún así, Fuyuki también es uno de esos pocos lugares que se mantiene relativamente normal. Realmente, no se pueden quedar. Shirou sonrió con pena. Discúlpanos, Fujine. Pero son asuntos muy importantes. Ella suspiró tristemente. Lo entiendo. Discúlpanos, Taiga. Pero esto está más allá de nosotros, dijo Kiritsugu antes de acercarse a su hijo. ¿Terminaste el entrenamiento, Shirou? El pelirrojo asintió. Había estado perturbado extenuantemente durante todo un año el manejo de la espada con Taiga, así como con los consejos que Muramasa le daba, y también había practicado hasta el cansancio su hechicería de refuerzo. Literalmente, Kiritsugu le hacía reforzar al menos 100 bombillos diarios, así como analizar la estructura de todo cuanto viera. Era una locura, pero él no se quejaba. También había avanzado en el uso de la proyección. A pesar de que, en general, la hechicería era inútil por el consumo de mana al proyectar objetos, ellos encantan que, cuando se trata de cualquier cosa que tenga filo, el gasto de mana se reduce probablemente. En pocas palabras, siempre que tuviera filo, la proyección pudo ser utilizada de forma útil, y no solo eso, Shirou pudo proyectar con más facilidad cualquier cosa que cayera bajo el concepto de espada, u objetos similares, y no solo a un nivel estructural, podría replicar incluso su historia y habilidades. Lo único malo era que éstas se degradaban un poco, volviéndose más débiles que las originales. Que las proyecciones hechas mediante el análisis estructural resultaron un poco más débiles que las originales tenían sentido para el herrero y su aprendiz. Kiritsugu también pudo teorizar con relativa facilidad el porqué de estas cosas. Gradationer no podía proyectar objetos con un 100% de confianza, aunque había formas de aumentar qué tan fiel era la copia mediante diversos métodos, como, por ejemplo, cuanto mejor sea la imagen en la mente del usuario, más estable y duradera será el objeto. Esto también aumenta al tener conocimiento técnico sobre su construcción, cosas como haber estudiado un plano o si se tienen materiales que sirvan para superponerse sobre la forma deseada. La razón principal por la cual las proyecciones en general son más débiles que las originales, se debe a, principalmente, que la imagen dentro de la mente del lanzador no es tan precisa como el objeto original. Sin embargo, Shirou no tuvo ese problema si se utilizó de proyectar espadas, gracias a su alineación entre su origen y elemento. No obstante, el problema que sí tenía, era la información que no podía obtener mediante solo el análisis estructural. En pocas palabras, si querías una proyección perfecta, entonces necesitabas una imagen perfecta del objeto en cuestión. El problema es que, el análisis estructural, solo te brindó información a través de la vista y, para los humanos, era imposible comprender por completo un objeto mediante un solo sentido. Sin embargo, esto los llevó a un nuevo descubrimiento. Al entender el problema, a Muramasa se le ocurrió una idea. Si Shirou forjaba algo y luego lo replicaba con la hechicería de proyección, entonces esta no se debería volver más débil que la original, debido a que, al forjar la espada, Shirou conocía toda la información posible sobre su creación, pudiendo, de esta forma, replicarla a la perfección. Cosa que más tarde probarían, y resultaría ser cierta. Sin embargo, se dio cuenta de un nuevo problema. A este nuevo problema, lo llamaron los huecos estructurales. Estos, como su nombre sugería, eran agujeros en la estructura de un objeto, fallas. Estas se produjeron por información que Shirou no pudo comprender. Un ejemplo de esto ocurrió cuando él explotó proyectar la katana, que sirvió como el receptáculo de su ancestro. Él pudo comprender su estructura física con facilidad. Pero, lo que no podía entender, era el alma de su ancestro que poseía la katana. De modo que, cuando la proyectaba, lo que obtenía era una katana normal de excelente calidad, aunque un poco degradada por la falta de información, y, obviamente, sin el alma de su ancestro ligada a su estructura. Entonces, prepárate para partir, dijo él mientras se levantaba de la mesa. Finalmente, Shirou y Kiritsugu estaban listos. Ambos habían empacado todo lo que necesitaban y Taiga, junto con el viejo Raiga, los habían acompañado hasta el aeropuerto. Antes de partir, los dos se despidieron, prometiéndole volver algún día a la joven profesora. Así, el dúo se montó en el avión con sus objetivos muy claros. Espérame, Iya, antes de dejar este mundo, tengo que verte una vez más. Pensó solemnemente el Magus.
Kiritsugu debía reunir los materiales y la información necesaria para una irrupción en el territorio de los Ainsburn, así como entrenar y preparar a Shirou tanto como fuera posible para que pudiera ayudar en el rescate. Shirou, por su parte, tenía dos objetivos. Volverse lo suficientemente fuerte como para serle útil a su padre adoptivo en el rescate de su hermana, y aprender todo lo que le fuera útil para crear la espada definitiva. Iban directo hacia la boca del lobo, ambos lo sabían. Pero, recientemente, Fuyuki tampoco era segura para ambos. La ciudad era el hogar de los Tosaka, una poderosa familia de magus quienes también ocupaban el puesto como segundos propietarios de la ciudad. También estaba la familia Matou, anteriormente conocida como Makiri, que a pesar de que se encontraban en decadencia, todavía eran una familia de magus con un largo linaje. Para casi finalizar, estaban los Ainsburn, ellos también tienen una propiedad en la ciudad. Y, lo más preocupante de todo, era lo siguiente. Si los contactos del asesino de magus estaban en lo correcto, entonces dos familias de magus le habían pedido permiso a los Tosaka para residir en la ciudad. A cambio de ciertos beneficios, claro está, estos eran los Igdmillenia y los Ainsworth. Ninguno de estos eran nombres poco conocidos en el mundo iluminado por la luna. Y, aún más, se rumoreaba que los Tosaka estaban también formando lazos comerciales muy cercanos con la familia Animus Pere. ¿Por qué tantas familias de magus se concentrarían en una misma ciudad de un país asiático? Lo único que se le vino a la mente a la era de Kiritsugu no, eso era imposible. Una vez que la guerra terminó, él mismo verificó cómo las líneas ley de Fuyuki se debilitaron lo suficiente como para que no fuera posible volver a realizar el ritual del Grial. En otras palabras, el Eavensfell estaba fuera de cuestión. Pero entonces, ¿por qué? El asesino de magos negó con su cabeza, ya era demasiado complicado tener que lidiar con una familia de magus, para tener que averiguar el significado de los movimientos de otros 5, él debía tener en su objetivo de rescatar a su hija, por ahora, eso era todo lo que importaba. Así, padre e hijo comenzaron su viaje hacia uno de los 3 grandes institutos del desarrollo de la magia, la Torre del Reloj.